Siempre hay una resistencia natural de los vecinos a que haya nuevas construcciones, inclusive hasta si es en conjuntos horizontales, el vecino de al lado puede construir sus casas. En México tenemos alrededor de 35 millones de viviendas y de estas 5.5 millones son viviendas que están en renta. Sin embargo, tenemos solo 1 millón de contratos anuales. ¿Por qué? Porque hay muchísima renta informal y ese es uno de los principales retos que hoy tenemos. Sí hay gentrificación, sí han incrementado los valores, pero también tenemos una gran opacidad dentro del mercado donde muchos de los contratos no están formalizados y eso es uno de los puntos que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Y específicamente en la Ciudad de México tenemos 2.5 millones de viviendas, de las cuales el 27% son viviendas rentadas. Es una de las entidades con mayor índice de vivienda rentada a nivel nacional. Hay mucha demanda, por supuesto, la gente quiere vivir aquí. ¿Por qué no compra? Pues principalmente porque no les alcanza, esa es la razón principal. Tenemos alrededor de 148,000 contratos anuales. Se habla mucho que por culpa del Airbnb es que se han encarecido los valores de renta. La realidad es que hoy los Airbnb solo representan el 1% de todo el parque habitacional en la Ciudad de México. Entonces, en realidad, pues vamos desmitificando ese tipo de información que de repente se da mucho en los medios. Así que bueno, vamos a iniciar contigo, Hernán, a ir abriendo ya. Con todo lo que está pasando en Playa del Carmen, hablando de turismo, de inversión, de migración, llega también mucha gente, tanto nacional como extranjera. ¿Cuál dirías que es la apuesta más importante que están haciendo desde ordenamiento territorial para gestionar este crecimiento? Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Primeramente, creo que la gran apuesta de ordenamiento territorial, nosotros llevamos un año ahí, había un desorden muy grande en Playa del Carmen. Había un PDU que no se actualizaba desde el 2007. Playa del Carmen, una ciudad que desde 1990 ha doblado su población cada 10 años. En 1990 había aproximadamente 10,000 personas, ahorita estamos pasando hasta 200,000. Entonces, un PDU que no se actualiza desde el 2007 es súper amigo. Entonces, la gran apuesta ahorita en una ciudad donde convergen y confluyen el turismo, la migración, la inversión, es esa actualización del PDU. ¿Y cómo estamos actualizando el PDU? Tenemos un gran consejo de más de 20 personas, en los cuales están empresarios, las cámaras, los colegios, de ingenieros, de arquitectos, y buscamos una ciudad compacta, es una ciudad llena de vacíos urbanos, es una ciudad que los servicios por lo mismo no son los que necesita una ciudad como Playa del Carmen. Entonces, no hay corredores urbanos, no hay mantenimiento para parques, es un reto que ahorita estamos trabajando desde el día 1 que estuvimos ahí, y yo creo que para marzo, abril vamos a tener una actualización y un PDU que nos guíe y que nos lleve a la Playa del Carmen. Es el mejor punto de partida, tener un plan y obviamente entender la realidad actual y cuáles son los pronósticos, también cómo va a seguir creciendo la ciudad. Así que creo que por ahí deberíamos de partir todos en actualizar nuestros planes, porque hay unos que se quedaron en una realidad que hoy ya no tenemos. Francisco Andrade, desde el COVID, ven datos de renta en tiempo real, pues en múltiples ciudades. ¿Qué tendencia o patrón de comportamiento han identificado este año que sea relevante? ¿Qué están viendo que refleje cómo está cambiando la forma en que las personas busquen y acceden sobre todo a vivienda en renta? Sí, en preparación un poco a esta charla me puse a mirar los números de OMI y ver qué está pasando, ¿no? Y la verdad que uno se da cuenta que esto que se habla de gentrificación, en realidad el problema es mucho más grande y mucho más serio que 1000 gringos que se hayan venido a nómadas digitales a vivir a la Condesa o Jesse y Airbnb. La realidad, hay una crisis de vivienda en la Ciudad de México. La Ciudad de México no produce vivienda y al no producir vivienda y seguir creciendo, eso está creando mayor demanda en las rentas.
y me tardaba aproximadamente 21 días en conseguir un inquilino. Hoy, en este mes, el promedio son más de 100 personas por departamento y, por lo general, en un fin de semana, ese departamento consigue inquilino. O sea, alguien se me interesó una vez, resérvalo hoy porque mañana no va a estar. Entonces, hay claramente una demanda que se ha multiplicado por 4
de vivienda y de regularización, porque tenemos un problema de asentamientos humanos irregulares en toda la península muy grave. Lo que nosotros hicimos fue esta dirección, y esta dirección exclusivamente se encarga de encontrar datos de todos estos asentamientos, de todas estas personas, tenemos la información, y ahora sí, vamos a buscar regularizarlas, reubicarlas, y prácticamente por un tema que ahorita lo tocaremos más adelante, que es que algunos asentamientos irregulares están sobre ríos subterráneos, y al final pues, el drenaje se va a los ríos y se contamina bastante el movimiento freático. Entonces creo que los datos están, y nosotros como municipio también tenemos que buscar los datos, ¿no? Hicimos una construcción de una entrada, un portal de entrada a Playa del Carmen que fue inaugurado la semana pasada, y es hermoso, los invito a que lo conozcan, independientemente de no es lo bonito de la entrada, sino es que tenemos cámaras, tenemos todas las computadoras que nos dan los datos de entrada a Playa, todas las personas que entran, todas las personas que salen, en qué horarios, porque como conocen Playa del Carmen, hoy día es una ciudad de 400,000 habitantes y llegamos nada más por una carretera. Entonces, estamos buscando opciones en este nuevo PDU de cómo vamos a hacer más integración. Ya 400,000 habitantes y seguirá creciendo seguramente. Francisco, desde el gobierno, bueno, como desarrollador, ¿qué te facilitaría, qué instrumentos de política pública harían más viable integrar componentes de inclusión en tus proyectos? ¿Qué nos podría ayudar? Bueno, yo creo que antes que nada nos ayudaría mucho a tener claridad, porque muchas veces los mismos reglamentos, la normatividad, dejan muchos espacios discrecionales donde se abren dos posibilidades, o a ciertos abusos por parte de los desarrolladores o a la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que si se tienen reglamentos y reglas claras de cómo se puede trabajar, sería muy útil para todos los desarrolladores, y todos sabemos qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y por otro lado también, a mí me gustaría cambiar la visión de la autoridad, por lo menos me refiero a esta ciudad, en cuanto a que es un equipo. Si nosotros hacemos una mayor vivienda de mejor calidad, por ejemplo, hablaba ahorita de la Colonia Condesa, ¿no? La Colonia Condesa está llena de edificios que no están dictaminados, que han padecido sismos tanto desde el 85 como el 17, están dañados y que no sabemos ni cómo van a reaccionar en un futuro sismo, ¿eh? Entonces, si tuviéramos más acercamiento con las autoridades, que pudiéramos inclusive reciclar esos espacios para dar una mejor vivienda, donde los mismos usuarios que ya las habitan tendrían una mejor vivienda, y que nos hiciéramos labores en equipo. Yo creo que nosotros les podemos dar muy buenas ideas a ellos, y ellos también en el plan de colaboración podrían tener muy buen resultado, una mejor comunidad, inclusive pues, tener mayores ingresos con mejores prioridades en el futuro. 100%, o sea, claramente la Ciudad de México ya no hay suelo, pero también hay muchos inmuebles subutilizados, ¿no? Que se pudieran reconvertir y de esa forma dar una cierta solución. Francisco, desde el mercado de rentas, ¿qué datos o herramientas tiene GOMI que podrían ser útiles para gobiernos locales y para desarrolladores que quieran entender mejor las dinámicas de gentrificación? Pues yo creo que ante este mercado que tenemos hoy, donde colocar que están las tasas, no hay casi compradores inversionistas, o sea, al final están comprando viviendas, se abre una oportunidad gigante en lo que es la vivienda de renta. O sea, ¿cuántos mercados hay que están creciendo 30% al año? Pues es la vivienda de renta en un montón de lugares de la ciudad. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando mucho es acercándolos, o se nos acercan muchos desarrolladores que dicen, quiero hacer este negocio, saben que si hacen su negocio para venta, su rentabilidad va a ser mucho más baja que si lo piensan como renta desde el principio. Entonces, lo que un poco nosotros los apoyamos es con datos para poder estimar claramente cuál va a ser su rentabilidad, con recomendaciones de estas son las cosas que en nuestra experiencia de haber
un déficit de 80.000 personas que no consiguen vivienda, pues hay una oportunidad gigante que se puede aprovechar y que muchos no la hacen por desconocimiento del mercado, porque creen que los números no cierran, porque no saben cómo hacerlo, porque creen que hay riesgos de incobrabilidad. Entonces, con datos le podemos bajar ese riesgo, con datos podemos ayudar a que puedan realmente verse su inversión que hace sentido. Perfecto. Y bueno, vamos al último bloque a hablar ya de soluciones, de cuáles son nuestras propuestas. Y Hernán, desde tu experiencia, o de la parte pública, pero con tu visión global, la experiencia y trayectoria que tienes en el mercado, ¿qué instrumento normativo, política pública consideras que pueden implementar los municipios a nivel nacional sin una necesidad de reformas mayores, algo que realmente pueda ser muy accionable para equilibrar inversión inmobiliaria con permanencia de población local? ¿Qué están explorando o aplicando, Playa del Carmen, que consideras que pueda ser replicable en otros municipios? Bueno, un poquito más de lo mismo. En el nuevo PDU que estamos haciendo, vamos a reservar zonas turísticas, vamos a reservar zonas de vivienda, lo estamos haciendo bastante integral. Y algo bien importante, pues es regular la renta vacacional que hablamos ahorita. No estratégica, sino de regular, de equilibrar, también tener una densificación equilibrada. Y algo que estamos haciendo, que no se necesita. Muchos ayuntamientos a veces están en la espera de las ayudas estatales o federales. Nosotros nos pusimos a trabajar en una de las cosas que nos ha dado muchos resultados. Estamos por cerrar un fideicomiso y con todos los desarrolladores del área tienen que entregar áreas de donación, como cualquier desarrollo. Entonces existen más de 200 terrenos donados al municipio que son de pequeños metrajes, de 200 metros, de 300 metros, que a veces no alcanzan para hacer la escuela. Nosotros creamos un fideicomiso donde los vamos a poder alquilar a privados, farmacias, a lo que sea. Y en este fideicomiso exclusivamente todos esos ingresos van a ir al mantenimiento de los parques de Playa del Carmen, porque en realidad es que es deficiente los parques. Llega un ayuntamiento, los pintan, si llegan los azules, los pintan de azules, si llegan los azules, cada quien pinta así. Hoy por hoy el presidente estableció un color que se llama de la playa. Ya está en el Congreso, entonces ahora sí vamos a invertir, todos los parques van a tener un parque, van a tener radiodinámica, van a tener iluminación, van a tener obviamente los juegos, las canchas, todo en perfecto estado, gracias a un fideicomiso que lo hicimos en el ayuntamiento y no tuvimos que estar pidiendo favores estatales o federales. Buena solución, parece algo simple, pero tiene una gran trascendencia, claramente. Francisco, con los proyectos que has desarrollado, ¿qué 3 o 4 decisiones de diseño han comprobado que sí logran que un proyecto regenere una zona sin convertirse en un ente de función? Bueno, pues yo creo que es muy importante tratar de homologarte a la zona donde estás, o sea, no hacer algo tan disruptivo, o sea, tratar de integrarte es un tema que nos ha funcionado y con que la gente está contenta. También nos ha funcionado acercarnos mucho a la comunidad, o sea, sí estar muy cerca de ellos, también cuidar mucho los procesos de construcción, horarios de construcción, carga y descarga de materiales, o sea, tratar de evitar las mayores molestias posibles a la vecindad y también tratar de transmitirles los beneficios que eventualmente habrá en esa zona. Y el tema del panel, que es la gentrificación, yo creo que no debemos estar satanizándola. O sea, ha habido ejercicios, por ejemplo, en Polanco nunca hubo tanta oposición a la gentrificación. Las gentes tenían casas, se les dio por cambio de reglamentos la oportunidad de reciclarlas, y en una casa aparecían no excesivamente, no más de 3 o 4 pisos, pero pues aparecían
sector de renta digital para que el mercado sea más inclusivo? Yo creo que lo principal es que se puede manejar muy eficientemente edificios de vivienda en renta y permite habilitar un segmento que aquí no se ha tocado. En Chile, por ejemplo, hay más de 100 edificios multifamily apuntando a la renta media, o sea, una renta de 12.000, el equivalente a 12.000 pesos aquí. Hay una oportunidad muy grande de hacer esto en esta ciudad, hay una demanda infinita, pueden ser decenas de miles de departamentos que se van a rentar en pocos meses y con plataformas como la nuestra se puede administrar. Es muy distinta la administración del edificio de lujo de Polanco que un edificio de rentas de 12.000 pesos. Entonces, yo lo que les recomiendo a muchos desarrolladores que vienen a la ciudad y dicen: no veo qué hacer, no hay demanda para mis departamentos de 8 millones de pesos, nadie me los quiere comprar. Hay una oportunidad infinita de hacer multifamily en sectores medios, en áreas de la ciudad que nadie está tocando, y se pueden manejar muy eficientemente, no gastar más del 15% del ingreso en la operación completa del edificio si se hace con tecnología, y eso habilita números que permiten crear vivienda. Al final del día, la solución de la gentrificación no viene del Infonavit ni viene de la vivienda pública, va a venir del sector privado. Pero siempre y cuando ese sector privado se ponga a construirse vivienda. Tocando de nuevo el ejemplo de Chile, hoy las rentas están casi 30% por debajo de donde estuvieron en el pico de su vivienda. ¿Por qué? Porque hay 400.000 viviendas nuevas en Santiago. Si en esta ciudad empezamos a construir viviendas, esa suba y affordability que se está generando en esta ciudad va a dejar de ser un problema tan grave. Pero si el sector privado no construye, vamos a tener una crisis de vivienda que las marchas de este año van a parecer un juego de niños con la cansador dentro de la casa. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar de forma muy breve cada uno, nos puede mencionar qué pueden hacer para impulsar desde su posición, pues que no veamos esta gentrificación como un reto, sino como una oportunidad, de forma muy concreta y puntual. Yo coincido con Tocayo. Yo creo que la solución es generar más oferta, que eso es lo que va a equilibrar las rentas. Entre más tengamos, pues más se equilibra lo que ha sucedido en algunas partes de la ciudad. Coincido con ellos. Lo primero es usar las herramientas a nuestro favor y de lo que está en mi trinchera, pues concluir estos nuevos reglamentos de renta vacacional, concluir este PDU, y algo bien personal que yo no voy a llevar y que yo quiero poner un granito de arena es en el tema de regular y quitar los asentamientos irregulares que están en los ríos subterráneos. Si nosotros vemos Playa del Carmen y hacemos una radiografía, en el lado sur es una telaraña de ríos subterráneos, ¿no? Entonces está Ríos Secretos, entonces nos están invadiendo una parte, entonces obviamente son muchas más las que tenemos que interferir, pero es algo que yo, cuando salga en 2 años de esta tarea que me encargaron, quisiera dar un granito de arena en eso, en proteger el medio ambiente, porque abajo hay vida, abajo hay un inframundo maya que hay que respetar. Bueno, yo creo que tanto Marisol como nosotros en nuestras plataformas compartimos información, la compartimos abiertamente al mercado, la compartimos de manera gratuita para ayudarlos a que tengan información para hacer vivienda. Yo creería puede tener más negocios y hay muchas más viviendas en renta en esta ciudad. Los invito a que si están pensando en hacerlo y quieren información